incide el consumo de alcohol en adolescentes cordobeses, particularmente estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba y de la UTN. Vamos a empezar luego de mostrar algunos números acerca de cuánto consumen alcohol, en qué circunstancias, en qué cantidades, qué consecuencias. Vamos a movernos de ese vuelo de pájaro, de verlo de arriba, y empezar a ver factores que lo modulan hacia arriba en general. Vamos a tratar de ver factores de vulnerabilidad para ese consumo. Luego nos vamos a meter un poquitito en intervenciones potenciales que puede haber para mejorar, para hacer ese consumo menos problemático, que puedan tener vidas más saludables, que puedan desarrollar familia, trabajo, y también vamos a ver algunos mecanismos que pueden llevar al mayor consumo de alcohol. Es decir, qué factores, más allá de los factores de vulnerabilidad superficiales, si nos metemos por debajo, qué mecanismos psicológicos o biológicos o sociales pueden estar llevando ese consumo. Finalmente vamos a cerrar con algunos datos acerca de factores relacionados con los roles paternos, el rol de la familia en este consumo, y vamos a hacer un cierre de todo esto. ¿Qué podemos brindar o qué mensajes directos y sencillos hay para el sector público de toma de decisiones? Primera diapositiva que a mí siempre me gusta mostrar es una investigación que cambió un poco la perspectiva de cómo se consideraban los trastornos de uso de alcohol a nivel de investigación básica y también en cierto sentido a nivel de salud pública. Por muchos años, cuando yo empecé la facultad, por ejemplo, el consumo de alcohol particularmente problemático se consideraba algo del individuo adulto de más de 40 años, que había estado mucho tiempo expuesto al consumo de alcohol y que ya empezaba a experimentar consecuencias serias. Por ejemplo, había perdido su trabajo, había perdido su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los últimos 10, 15, 16 años hubo un traspaso de ese foco en el individuo adulto a el consumo en población infanto-juvenil, adolescente y adulto joven. ¿Por qué? Pues bien, esto que estamos viendo acá es tan bueno el proyector que tapa el rojito de esto, ¿no? Yo estoy acostumbrado a trabajar en instituciones que tienen proyectores viejos, entonces el rojo de esto tapa el proyector, es al revés. Lo que están viendo allí es la tasa de abuso, en ese caso, de dependencia, perdón, al alcohol, pero la figura para abuso es la misma, en población, en ese caso de Estados Unidos, un estudio muy grande, con más de 25.000, 30.000 personas, y lo que muestra es que la tasa de dependencia, es decir, lo que comúnmente se denomina alcoholismo, es mayor en población adulta, joven, adolescente, tardía, y va bajando a lo largo de la vida y no es tan elevada entre los 12 y 17 años. Este hecho cambió esta concepción o desafió la concepción del alcoholismo como una patología del adulto ya formado y nos movió a evaluar cómo estos adultos emergentes, adolescentes tardíos y adolescentes, van teniendo trayectorias de consumo de alcohol que van llevando a este patrón. Bueno, una crítica que ustedes me pueden decir, bueno, esto es algo típico de esta cultura yanqui que nos llega tamizada aquí a partir de películas y series, con Tom Cruise comentando su famosa frase. ¿Será algo que también pasa aquí en nuestro país o en culturas muy diferentes? Piensen que las instituciones, por ejemplo, universitarias de Europa y de Estados Unidos tienen organizaciones internas, las fraternities o sororities, que promueven el consumo de alcohol. ¿Pasará algo parecido en nuestro país? Les voy a mostrar datos de este proyecto, que es un proyecto que evaluó consumo de alcohol, consumo de otras sustancias en estudiantes universitarios ingresantes a la Universidad Nacional de Córdoba y a la UTN, para poder ver si este perfil o cosas similares también lo podemos ver aquí. Pero antes, permítanme mostrarle que fenómenos similares también ocurren en países culturalmente muy similares a nosotros, como es el caso de España. Lo que están viendo ahí ya no es un indicador de dependencia o de alcoholismo, sino es un indicador de consumo problemático, que es lo que usualmente se denomina binge drinking. Y ya de paso dejemos seteado algunos conceptos que nos van a servir para adelante. El binge drinking es lo que se denomina usualmente consumo episódico de tipo intensivo. Es un consumo en el cual en una misma ocasión de consumo se consumen 4 o 5 tragos en 2 horas o menos.
Y arriba tenemos lo que es una definición de trago. En la literatura científica se denomina trago a 14 o 15 gramos de alcohol. Hay algunas pequeñas diferencias, y eso es equivalente a un vaso de cerveza, a una lata de cerveza, perdón, a un vaso de vino, a una medida de una bebida destilada como whisky, por ejemplo. Eso nos permite a los científicos y a los que toman decisiones tener un lenguaje común. Entonces, 4 o 5 de estos tragos en 2 horas o menos, consumo episódico intensivo, también denominado binge drinking, también denominado en la literatura que viene de España atracón, si bien no es lo mismo, pero se usa eso. ¿Cuándo se consumen 4 o 5 unidades? Pero no en 2 horas, pero sí en una misma ocasión de consumo, por ejemplo en toda una noche de consumo. Eso se denomina consumo episódico de tipo elevado. Retornamos a la figura. Como ven, el cuadro, la figura, la forma de la figura tiene la misma forma que aquella que vimos en la investigación de Estados Unidos. Es decir, empieza de abajo entre los 12, 13, 14, sube, en este caso, a los 20 años, 24, y luego va bajando de una manera bastante demorada hasta las edades adultas de 40, 45 o 50. También nos podemos mover a otros indicadores de consumo. Ya no binge drinking, midamos consumo problemático utilizando un instrumento que está disponible para todos nosotros que se denomina Audit. Audit es un instrumento de screening rápido para evaluar potencial consumo problemático de alcohol. Puede ser utilizado por un médico en la consulta, por un educador, por investigadores. Puede ser hasta, entre comillas, disfrazado en una charla, porque son preguntas acerca de ¿necesitas consumir alcohol cuando te levantás a la mañana? ¿Tuviste problemas académicos o con tu pareja debido al consumo de alcohol? Y todo eso se va puntuando y va generando un numerito, y si ese numerito, por ejemplo, supera 8, como es el caso que están viendo ahí, eso indica un tipo de consumo riesgoso. Si supera 20, por ejemplo, eso ya indica potencialmente una dependencia o alcoholismo. Nuevamente, en este caso, los grupos de edad están juntos, ¿sí? Fíjense que los de 15 a 24 están juntos, 25 a 34. Nuevamente podemos ver la pendiente que va bajando hacia más tarde en la vida, es decir, que los problemas son más relevantes en la etapa de adolescencia tardía y adultez joven. Las H y la M son hombre y mujer. Y ya nos vamos metiendo también en otros datos que me interesa que conozcan. Se habla mucho acerca de que el consumo de la mujer está equiparándose al consumo de los hombres. Efectivamente es así. Nosotros en las investigaciones que estamos haciendo lo estamos viendo. Sin embargo, y esto es una lectura personal de los datos, puede haber gente que no esté de acuerdo, se está equiparando a nivel de los indicadores menos problemáticos, consumo de bebida, consumo en los últimos 6 meses. Aún los hombres están superando a mujeres en lo que son consumos más groseros, ¿sí? Sin embargo, efectivamente, la brecha se está cortando y vamos a ver datos al respecto. ¿Qué datos vamos a ver? Pues bien, me voy a detener un rato largo en este trabajo que están viendo aquí. 4.500 estudiantes universitarios de la UNC y de la UTN ingresantes a la universidad. Son chicos y chicas o gente mayor, llega hasta entre 18 y 30 años la franja horaria, la franja de edad, que han ingresado a la universidad. Esto es la ola, la etapa del 2014. También hemos tenido etapas posteriores de seguimiento y de medición. Estos son datos de ingresantes del 2014. Sé que es muy árido ver todos estos números, todos esos puntitos, pero me gusta primero mostrar todo eso porque da una idea de lo complejo que es la levantada de datos, lo amplio y la cantidad de minería que se puede realizar sobre eso, y que luego cuando uno ve un número puntual, pues bien, ese número sale de un conjunto grande, en este caso de papeles, de 4.000 papeles, puestos uno arriba de la otra con números de gente. Pues bien, ¿en qué nos vamos a detener? Ya voy a hacer un foco, no es que nos vamos a quedar solo con eso, voy a ver un foco, voy a ver gráficos, pero antes me gustaría ver un poco la tabla en general. Nos vamos a detener en el costado este de arriba de la tabla, en el cual lo que podemos ver es la prevalencia de consumo de alcohol en los 12 meses, en los últimos 12 meses, en los últimos 30 días, en los últimos 7 días. AHED significa consumo episódico elevado. Este consumo de 4 o 5 tragos en una franja de horario que no es determinada, en una misma ocasión de consumo. Binge es este consumo de 4 o 5 vasos en 2 horas o menos. Y aquí tenemos lo que le quiero mostrar. Algunos datos interesantes. Primero,
94.6 de prevalencia de consumo en la vida. Es decir, cuando la gente llega a la universidad, se denomina que el consumo de alcohol ya es normativo. Es decir, ya abarca a casi el 100% de la población. Y ese consumo de vida no implica que tomaron un vaso a los 13 y nunca más tomaron, porque si se fijan, se mantiene en el 90% en el último año, en 12M. Y en un 80% en los últimos 30 días, en un 50% en los últimos 7 días. Quizás más importante es que tenemos aproximadamente un 70% de consumo episódico intensivo, HED, en ese caso en los últimos 6 meses. Es decir, en los últimos 6 meses, el 70% de los estudiantes tuvo al menos un episodio de haber tomado 5 tragos en una misma ocasión de consumo, y un 55% lo hizo al menos en 2 horas o menos, una vez al menos en los últimos 6 meses. ¿Está claro ese punto? Esos serían unos números globales de consumo de alcohol. Pero como dije yo, uno puede sacar mucho más jugo de esta información. Primero y principal me quisiera detener en datos de hombres y mujeres. Ya lo vamos a ver ahí en un gráfico que permite entender mejor estos datos, pero entiendo que lo que están viendo ahí es lo que le acabo de mencionar. Hombres y mujeres consumen de manera similar cuando nos movemos a consumo de vida, consumo en los últimos años, pero a medida que nos metemos en consumos más problemáticos, consumo de alcohol en los últimos 7 días, los hombres siguen superando a las mujeres. Y lo último que vamos a ver muy interesante es eso que dice LD-ED. ¿Qué significa eso? Nos vamos a empezar a meter en lo que son factores de vulnerabilidad. El ED y LD significa personas que empezaron a tomar tempranamente alcohol en la vida, a los 14, 13, 12 años, o que empezaron a tomar más tarde en la vida, 15, 16, 17. Eso se denomina técnicamente inicio temprano al alcohol y es un poderoso modulador de todos estos factores. Aquí nos empezamos a mover en los gráficos. Fíjense que hombres y mujeres son muy parecidos en sus prevalencias de consumo de alcohol. En el verde, que es tomé alguna vez en la vida; en el gris, tomé alguna vez en los últimos 12 meses o tomé en los últimos 30 días. Ahora bien, cuando nos movemos a consumo en los últimos 7 días o consumo de tipo binge, fíjense que las diferencias pasan de 70 a 50 aproximadamente. No tanto así en consumo elevado, ahí nuevamente las mujeres tocan un lugar. Por lo tanto, primer mensaje que uno puede llevarse es, de acuerdo a estos datos, hombres y mujeres se están equiparando, pero aún los hombres siguen mostrando consumos de tipo problemático más elevados. En este caso, nos estamos moviendo de este factor de vulnerabilidad que les mostré. Comencé a tomar a partir de los 15 años, comencé a tomar alcohol a partir de los 14, 13, 12 o 11 años. Inicio tardío o inicio temprano. Fíjense las barras de colores más fuertes, amarillos, rojas y anaranjadas. Las diferencias a favor de los que empezaron en inicio temprano son dramáticas. Un 70% de aquellos que empezaron a tomar a los 14 años o antes han tomado alcohol en los últimos 7 días, contra un menos del 50% en aquellos que demoraron su primer contacto con el alcohol hasta los 15 años o más. El consumo de tipo binge, que les dije que es este consumo en 2 horas de 5 tragos, está en un 80% casi en los iniciadores tempranos, contra un 50% en aquellos que demoraron su consumo, no a la edad legal, sino simplemente luego de los 15 años. Es decir, este es un poderoso ejemplo de que demorar el inicio del consumo tiene efectos salutíferos sobre la salud. ¿Por qué? Porque el consumo de tipo binge no es un mero número, sino que aquellos que hacen binge tienen mayores consecuencias negativas asociadas al consumo. Tienen problemas de pareja, tienen problemas de salud, tienen amnesia, tienen peleas interpersonales, tienen accidentes domésticos, tienen menos notas en el colegio, pierden días laborales, pierden su trabajo. Otra manera de ver todos estos datos es, retornemos al primer número que les mostré. Casi el 70% hace consumo elevado en los últimos 6 meses, el 55% hace consumo binge. Pues bien, preguntémosle a aquellos que lo hacen, ¿cuánto lo hacen en esos últimos 6 meses? ¿Cuántas veces hicieron consumo binge? Es esa tablita que esté ahí. Para mí el dato que mejor resume es que aproximadamente un 33 y un 20% hacen estas conductas en forma semanal. Es
decir que 2 de cada 10 de estos ingresantes semanalmente tiene un episodio de tomar 4, 5 o más, esto es mucho más, tragos en una misma ocasión de consumo. Volvemos nuevamente a las tablas que me gustan a mí, con muchos números, con muchos elementos. Otra manera de verlo es, no te voy a preguntar cuánto, si tomaste, cuánto tomaste, decime día por día cuánto tomaste. ¿Cuánto tomás un martes? ¿Cuánto tomás un miércoles? ¿Cuánto tomás un jueves? No solo eso, te voy a preguntar, ¿cuánto tomás en una ocasión normal de consumo? Toda la parte de arriba, esa de HW para arriba, es decime cuánto tomás un martes, un miércoles normal. Pero a su vez puede haber también semanas que sean de consumo intensivo. Porque, por ejemplo, hay varios de tus compañeros que tuvieron cumpleaños, estás de vacaciones, terminaste, en este caso esta población es universitaria, terminaste los exámenes. Es una semana de consumo intensivo. Fíjense que en un martes un 2% de los universitarios va a estar tomando, un miércoles un 6%, un viernes un 60%, un sábado el 77% de los universitarios va a estar tomando. De aquellos, los hombres, el 80% de los hombres va a estar tomando, voy a utilizar mi altura para llegar hasta allá, el 80% va a estar tomando. Movémonos a esta parte. Recuerdan que LD y ED significaba estos grupos de riesgo, grupos que habían empezado a tomar los ED tempranamente en la vida. En un sábado cualquiera, los chicos que tuvieron inicio temprano van a estar tomando 7 tragos promedio de alcohol. Movámonos a esa parte. ¿Qué pasa un sábado cualquiera en Córdoba Capital en población universitaria? El 80%, el 77% de un sábado cualquiera de los universitarios va a estar tomando. El 80% de los hombres va a tomar. Van a tomar 5 tragos promedio de alcohol, los hombres 7. Ahora, si soy un grupo de riesgo porque empecé a tomar tempranamente en la vida, en promedio voy a estar tomando 7 tragos de alcohol ese día sábado. Y si es una semana intensiva de consumo, todo se eleva, que es la de abajo. En una semana intensiva el 80% consume, el 83% de los hombres. Y si soy de un grupo de riesgo voy a estar tomando en promedio 10 tragos de alcohol. ¿Cuál es el máximo? Acá está. Hay gente que consume 34 tragos en una ocasión de consumo. Eso puede implicar, por ejemplo, desde el sábado a las 8 de la noche, que me junto con mis amigos, hasta el domingo a las 8 de la mañana, ¿sí? Un promedio de unos 2 tragos por hora. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Vamos a minar un poco más estos datos. ¿Qué podamos sacar? Hay muchas teorías, lo habrán escuchado ustedes, acerca de secuencias de consumo, en el sentido de que la gente empieza a consumir la sustancia A, pasa a la B y después pasa a la C y termina con consumo de opiáceos directamente en sangre. Esa es una teoría dramática que se denomina teoría de la compuerta, que postula esta idea que cuando uno va a un río, por ejemplo en las sierras, y hay como piedritas, uno se pone sobre una piedrita y ya no puede volver para atrás porque está como en desequilibrio. La única manera que tiene es seguir yendo para adelante hasta el otro lado del río, y en este caso sería una secuencia de drogas. Es una teoría muy discutida, hay cosas a favor o en contra. Aportemos algo a favor de eso o en contra de eso para pensarlo. Lo que están viendo aquí es nuevamente estos 4.500 personas separadas en aquellos que empezaron a tomar a los 15 o más, aquellos que empezaron a tomar a los 14 o menos. Y arriba esas barras indican prevalencia de consumo, pero ya no de alcohol, prevalencia de consumo de marihuana. Fíjense que la prevalencia de consumo de marihuana es muy baja, no sé si muy baja, es mucho más baja en los tardíos que en los tempranos. La prevalencia de consumo de marihuana en los últimos 7 días está en un 7%, los números exactos están arriba, en los de tardío, y supera el 20% en aquellos que empezaron a consumir alcohol tempranamente en la vida. No tengo los mismos porcentajes de diferencia. Fíjense la prevalencia de vida. El 30% de los chicos que empezaron a tomar tardíamente en la vida han fumado marihuana alguna vez en su vida, contra casi el 60% de aquellos que empezaron a tomar tempranamente en la vida. No traje los datos, pero créanme que si uno hace la viceversa, es decir,
¿Qué pasa en chicos que empezaron a fumar marihuana tempranamente en la vida o a fumar alcohol tempranamente a fumar marihuana tempranamente en la vida? ¿Eso tendrá un efecto sobre el consumo de alcohol? La respuesta es no. Es decir, aparentemente el impacto es de alcohol sobre las otras sustancias. Es decir, esto es una pequeña evidencia a favor de que algún tipo de secuencia de consumo parece estar funcionando en estos estudiantes universitarios. Me gustaría que esto quede todo claro. Si hay alguien que tiene preguntas, podemos responderla. Esto no tiene que ser una exposición magistral tipo ONU, ¿eh? ¿Consultas hasta aquí? Quedó clara esta idea, ¿no? La diferencia de edad en haber empezado a consumir alcohol temprano o tarde no solo tiene un efecto de magnificar el consumo de alcohol más tarde en la vida, también tiene un efecto de magnificar el consumo de otras sustancias, en este caso marihuana, más tarde en la vida. Y si bien no traje los datos, si uno hace la inversa, dice, ¿la diferencia en la edad de consumo de marihuana, por ejemplo, me modifica el consumo de alcohol? La respuesta es no. O si lo hace de manera mucho menor de estos efectos muy marcados que estoy mostrando. Algunas limitaciones que quiero mostrarles. Todo lo que les mostré son estudiantes universitarios. No sabemos si hay gente que no accede a la universidad y trabaja en un campo de soja en Marco Juárez y tiene 21 años y no terminó el secundario, tiene estos mismos patrones, más o menos no sabemos, ¿sí? Eso es algo que no les puedo responder con estos datos. Capaz tenga menos. ¿Por qué? Bueno, hay algunas teorías, que estuvimos hablando previamente con el doctor Gijena, que indican que el acceso a la universidad puede a veces funcionar como un factor de riesgo, por varios motivos. El primero puede ser sencillamente por el caso de que a mayor nivel educativo, en términos generales, mayor ingreso económico, mayor disponibilidad para comprar, en este caso, sustancias de tipo legal como el alcohol. Algunos otros elementos indican que la entrada en el sistema universitario demora la adquisición de responsabilidades sociales, entendidas como tener un trabajo, tener una familia, cuidar de los hijos, que son incompatibles con un estilo de vida de consumo de sustancias. Finalmente, otras teorías postulan que el desarrollo de la personalidad, de una personalidad más impulsiva, con menos control de impulsos, con menos responsabilidad y organización de la vida diaria, que normalmente se va desarrollando con menos de estos rasgos en la vida adulta, se ve demorado por el ingreso en la educación universitaria. Como que la universidad establece un freno a la maduración normativa. Estas son teorías más psicológicas que sociales que mostré antes. Todos estos elementos ponen ciertas limitaciones a lo que acabo de mencionar, a todos los datos. Otra limitación es que yo lo que le estoy mostrando es hacer una foto de lo que consume la gente en un momento determinado. Es un corte transversal en un árbol, que en realidad es un árbol que tiene una distancia de 2 metros y yo mido una fetita así chiquitita del árbol. La alternativa frente a eso son estudios transversales que son caros, complicados y requieren mucha infraestructura y mucha logística. Nosotros estamos tratando de hacer esos estudios transversales, al menos de algunos años o de algunas mediciones. De hecho, estos chicos que empezaron en el 2014 los hemos seguido a lo largo del tiempo, pero todavía no tengo esos datos para mostrarlo. Ojalá lo tengamos en algún momento y lo podamos mostrar. Sin embargo, remitámonos a trabajos hechos en otros lugares del mundo. Este es un trabajo hecho en Canadá. Y en este trabajo hecho en Canadá siguieron también una cantidad muy grande de individuos, de más de 20.000 personas, y lo que hicieron fue seguirlos a lo largo del tiempo, desde que nacían, y iban teniendo entrevistas telefónicas o con los cuidadores o luego con las personas, y le iban preguntando 2 cosas. ¿Tomaste alcohol? ¿Tenés problemas con el alcohol? Al otro año, si yo soy el encuestado, estoy trabajando y suena el teléfono y me dicen, ¿tomaste alcohol ya? ¿Alguna vez en tu vida tenés dependencia del alcohol? Y así hacen eso por 20 años. Un lindo trabajo, ¿no? Luego lo que hacen es que consiguen distribuir esos 20.000 personas en racimos de gente. Algunos de esos racimos, de esos grupos, son gente que empezó a tomar luego de la edad legal, luego de los 19 años. Otros empezaron a los 15, 16 y otros a los 11 y 12. En realidad tienen muchos más grupos, yo distribuí así para hacerlo de una manera más pedagógica. Entre los 5 años luego de que empezaron a tomar, es decir,
cuando esta gente tiene 24, cuando esta gente tiene 18 más o menos, y cuando esta gente tiene 18 o 21 años, las posibilidades de ser dependiente del alcohol, que es esto que estamos viendo en el eje de las Y, en la barra que se nos va para arriba, cuanto más alto, más posibilidad tengo de ser alcohólico, si estoy en esa población, son casi iguales en los tres grupos. Los tres grupos están juntitos. Fíjense lo que pasa a partir de los 5 años que empecé a tomar alcohol. Es decir, cuando los chicos esos de los círculos rojos tienen entre 17 y 12 y 27 años, y así sucesivamente. Las posibilidades de los chicos que empezaron a tomar a los 11 y 12 de ser alcohólicos más tarde en la vida sube al 15%, ¿contra cuánto? 2, 3, 4%, con toda la fuerza de los que empezaron luego de la etapa legal. ¿Y qué pasa si lo sigo viviendo a lo largo del tiempo? Las probabilidades de riesgo se mantienen. Los triángulos negros, la gente que empezó a tomar luego de la edad legal, está por debajo de lo que es la tasa normal de prevalencia de alcoholismo en las sociedades occidentales, que van 5 al 10%. En cambio, aquellos que empezaron tempranamente la vida están en un 20% de probabilidad de ser alcohólicos. Es decir, nos movemos de estos estudios transversales que les mostré yo a estudios longitudinales, y también observamos este efecto facilitador de comenzar a tomar tempranamente en la vida. Otra limitación que les muestro es, yo les mostré qué pasa a los 17, 18 años, que es la etapa normativa para ingreso a la universidad. ¿Qué pasará antes? ¿Hay que desmerecer lo que pasa antes? La respuesta es no, y aprovecho para mostrar que todos estos trabajos en humanos fueron dirigidos por Angelina Pilati, que es una también profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que yo también soy investigador de ello, con mucho orgullo. Así que la directora de todos estos proyectos es la doctora Pilati, y yo colaboro también fuertemente. Un estudio muy interesante que nos permite movernos para atrás es este que están viendo, que es un estudio un poquito viejo ya, pero que muestra que en Córdoba capital el 56% de los niños entre 8 a 12 años ya ha probado alcohol. Por probar no necesariamente implica un vaso entero, puede ser un sorbo o un trago, pero efectivamente ya han tenido acceso al alcohol, y este mismo trabajo indica que aquellos que tienen esta experiencia son mucho más probables de consumir luego un trago entero 6 meses más tarde en la vida. Una buena pregunta que podemos hacernos es: ¿en qué contexto se da este consumo de alcohol infantil? Uno podría pensar son travesuras que hacen los chicos, ¿sí? Aprovechan que los papás no están dando vuelta por ahí, abren la puerta, toman un trago de lo que haya dando vuelta. Eso se preguntó también en la investigación, y la enorme mayoría de estas experiencias tempranas de consumo fueron experiencias sancionadas familiarmente. Tomé porque mi papá o mi mamá me dejaron, tomé en la mesa familiar, en una fiesta de cumpleaños. Entre los contextos de consumo se mete muy por ahí la idea de curiosidad, estuve curioso. Pero el resto de los contextos son contextos validados y supervisados en el seno familiar. Vamos a movernos a otra parte de la charla. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Vamos a movernos a qué puede estar llevando a este tipo de consumos, a este tipo de consumo elevado, al consumo intensivo. ¿Qué puede llevar, qué motivaciones subyacentes hay a empezar a tomar tempranamente en la vida? Hay un conjunto amplio de factores que la literatura ha mostrado. Ya hemos hablado de uno de ellos, que es la teoría de la compuerta, ¿sí? Probablemente estas experiencias iniciales que se dan entre los 8 y los 12 años abran la puerta a otros consumos subyacentes. Otra teoría muy conocida son aquellas que postulan que factores de personalidad, como por ejemplo malestar psicológico, depresión, estrés temprano, puedan llevar al consumo de alcohol que están viendo allí. El problema de muchos de estos trabajos es que hay relaciones circulares entre esto. Efectivamente, el malestar puede llevar al consumo de alcohol, pero también el consumo de alcohol, cuando escala, puede generar más malestar y puede activar nuevamente este círculo vicioso. Finalmente,
y aquí me muevo a cosas que yo conozco y me interesan mucho, este consumo de alcohol temprano también afecta el normal desarrollo del cerebro. Y este normal desarrollo del cerebro interactúa con todos estos elementos que vimos antes, no es que está en el vacío, ¿sí? Por ahí el normal desarrollo, esta afectación del desarrollo normal genera alteraciones de la personalidad, genera malestar, genera depresión, eso lleva a consumo de alcohol y así entramos en un círculo vicioso de promoción. No nos olvidemos también que hay muchos otros factores de riesgo que no estoy mencionando. En este caso, si ustedes se fijan, las barras grises que están ahí es chicos que tuvieron este inicio temprano al alcohol o inicio tardío. Y cuanto más para arriba se vaya la barra, tienen más episodios de borrachera. Fíjense que no hay mucho efecto de haber empezado a tomar tempranamente en la vida en las barras grises. Si uno mira ese gráfico dice, el comenzar temprano no me lleva para arriba las borracheras, está en contra de lo que vos me dijiste antes. Bueno, pero fijémonos en la barra negra. La barra negra, ahí sí, los que tienen inicio temprano se me van para arriba en la cantidad de borracheras. Pues bien, las barras negras no solo tienen inicio temprano, no solo son chicos con inicio temprano, y estos son datos también aquí de Córdoba Capital, sino que a su vez tienen una historia familiar o antecedentes familiares de alcoholismo en la familia. El tío, la tía, el papá, la mamá, el abuelo también tuvieron problemas de consumo de alcohol. Eso se denomina historia familiar positiva y es uno de los indicadores más simples pero a la vez más interesantes y fáciles de medir de riesgo genético para el consumo de alcohol. Y fíjense que en este caso hay lo que se llama una interacción entre factores de riesgo. Si empecé a tomar temprano en la vida, por ahí no me lleva a tener tantos, en este caso borrachera. Pero si a su vez ya vengo de una familia con antecedentes, esos dos factores interaccionan entre sí. Lo que estoy tratando de hacer en estas últimas 2 o 3 slides es marcar la complejidad que tienen estos problemas y no hay una respuesta definitiva, no hay una respuesta mágica, una bala mágica que explique los problemas, sí hay un conjunto de factores que van interaccionando. Genética, neurobiología, exposición a modelos sociales, paso o no por la universidad, exposición a otras drogas que van configurando estos factores de riesgo. Más allá de todos estos diferentes factores que interaccionan entre sí y que solos o en conjunto pueden llevar a mayor consumo de alcohol y a problemas con el mismo, uno sí puede observar a nivel de neurobiología subyacente algunos perfiles comunes de respuesta en aquellos que están a riesgo. En general, se ha observado que aquellos que tienen inicio temprano, que tienen antecedentes genéticos, en fin, los diferentes perfiles de riesgo expresan algunas respuestas comunes ante el alcohol. En general, los que están a riesgo perciben los efectos placenteros, apetitivos del alcohol como más reforzantes, como más lindos, y perciben los efectos sedativos, los efectos gastrointestinales aversivos, la intoxicación, como menos, no lo sienten tanto. Esa combinación de más y menos, pues bien, podría ser uno de los mecanismos que lleva al mayor consumo de alcohol. Veamos algunos ejemplos hechos en modelos animales, en ratas. Si uno toma una rata adolescente, una ratita, déjenme ver aquí, ahí está, una rata adolescente y se fija cuál es la dosis de alcohol que genera un efecto tóxico, feo, aversivo, que la rata se sienta mal en la rata, por ejemplo, que tenga malestar gástrico. Cuanto más baja la barra ahí, más malestar. La primera barra de la izquierda es el control, que no le pasa nada, que está bárbaro, ¿sí? Cuando me muevo a la derecha y le voy dando alcohol, cada vez la rata se siente mal. Cuando la rata es adolescente necesita una dosis de 1 gramo, 1,5 gramos de alcohol para sentirse mal. No importa qué significa eso a nivel del humano, piensa en el número. Si yo soy una rata adolescente necesito 1,5 de alcohol para sentirme mal por el alcohol. Si hago el mismo experimento Perdón, discúlpenme, estaba hablando al revés. Estos son ratas adultas. Si soy rata adulta necesito 1,5 de alcohol para sentirme mal. Discúlpenme por el error. 1,5 de alcohol para sentirme mal. Hago el mismo experimento con ratas adolescentes. Le doy 1 de alcohol, la rata no siente nada. Digo, bueno, le voy a dar 1,5, que es la cantidad de alcohol que al adulto le hacía mal. La rata adolescente no se siente nada. Digo,
le doy 2 y recién ahí la rata adolescente muestra efectos tóxicos del alcohol. Es decir, necesito doblar la dosis de alcohol que le di al adulto para que el adolescente le haga mal. Eso indica que no solamente podemos encontrar grupos de riesgo ligados a la genética o a efectos ambientales, de si empecé a tomar temprano en la vida o más tarde. Meramente ser adolescente, es decir, atravesar una etapa del desarrollo, capaz que me esté poniendo a riesgo, porque hace que yo sea menos sensible a los efectos aversivos del alcohol. Demos vuelta a la página y veamos cómo reaccionarán los adolescentes a los efectos reforzantes, de euforia, de mejora de estado del ánimo del alcohol. Uno puede evaluarlo también en ratas con eso. Uno puede agarrar una rata, darle alcohol en una cajita y al otro día darle alcohol en otra cajita, diferente de la anterior. Hace eso varios días en el laboratorio, ¿sí? Eso hacemos en el laboratorio, de hecho, ponemos ratas en cajas con droga, y finalmente uno le dice a la rata, después de varios días, ¿cuál de las 2 cajas te gusta más? ¿La que simulaba el lugar donde tenías el alcohol u otra? ¿Querés volver al bar, digamos, o querés estar en la caja donde estuviste sobrio? Eso se llama una técnica para evaluar los efectos reforzantes del alcohol. Si uno hace eso en adolescentes y en adultos, va a encontrar que los adultos están 50% del tiempo en la caja donde tuvieron el alcohol, 50% del tiempo en la caja donde no tuvieron alcohol. No les interesa particularmente volver al lugar donde estuvieron intoxicadas con alcohol. Eso en adultos. Si uno toma una ratita adolescente, dependiendo del experimento, dependiendo de qué sea, el tiempo pasado, la elección es: quiero estar en la caja donde experimenté los efectos del alcohol. Quiero retornar al lugar donde experimenté los efectos del alcohol. La interpretación que hacemos los científicos de esto es que la percepción de los efectos placenteros y reforzantes del alcohol es mayor en los adolescentes que en los adultos. Entonces les estoy mostrando un perfil de riesgo asociado a la edad en este caso. Ya no si empecé a tomar temprano más, porque estas ratas nunca tuvieron acceso antes al alcohol, tuvieron toda la misma dosis, la misma dieta, tuvieron la misma temperatura, son todas iguales, todos los otros factores son iguales, excepto la edad. Y la edad sola parece ser un factor de vulnerabilidad en este caso. Veamos otros efectos que puede tener el alcohol. Se comenta habitualmente de esta posibilidad de si el alcohol mata neuronas o no mata neuronas, si lo hace, si no lo hace. Pues bien, nosotros estuvimos interesados en ver eso en el laboratorio, porque es un efecto directo del alcohol sobre el cerebro. La neurotoxicidad inducida por el alcohol. Y la pregunta es, ¿eso será diferente en adolescentes que en adultos? Un breve repaso de qué es que se muera en una neurona. Hay 2 formas que se muera en una neurona, y acá vamos a ver una de ellas que se llama apoptosis, que es, supónganse que de repente ustedes tengan una enfermedad en el cerebro y sea, digamos, necesario resguardar la cantidad de neuronas que ustedes tienen, o empiecen a comer mal y haya poca cantidad de glucosa. Pues bien, el cerebro dispara un mecanismo que dice: vamos a conservarnos, no son necesarias toda esta cantidad de neuronas, vos y vos, chao, tienen que morirse. Se dispara un proceso de muerte celular programada que se llama apoptosis, ¿sí? Como que las marcaditas empiezan a suicidarse y empiezan a generar este tipo de marquitas que estamos viendo aquí abajo. Eso es una neurona muerta vista con una técnica. Lo que están viendo allí son ratas adolescentes, un corte del cerebro de la rata, y cada una de estas marquitas que vemos acá están amplificadas, acá están en chiquitito, son neuronas que se murieron. El cuadradito hacia arriba es el cerebro de una ratita adolescente que no le pasó nada en particular, nada de nada. Fíjense que normalmente algunos puntitos negros aparecen, ¿lo ven? Hay un puntito negro allá arriba, si lo pudiera mostrar estaría bueno. 1, 2, 3, 4. Pero fíjense la cantidad que aparecen acá. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La cantidad de neuronas muertas ahí se quintuplica. ¿Qué es lo que le pasó a esa rata? Tuvo una sola exposición a consumo binge de alcohol, una sola, antecedida por estrés. Aquí vemos una combinación de estrés
estoy estresado y encima de eso me ponen un consumo binge de 4 o 5 tragos y se genera neurotoxicidad. Los cuadros de las puntas allá son algunos que estuvieron solo estresados o solo con alcohol. Y fíjense que cada uno de los tratamientos por separado tiene un efecto, pero aquí vamos nuevamente a este fenómeno que cuando se juntan varios factores de vulnerabilidad, aparecen más efectos diferenciales del alcohol. ¿Qué pasa si hago el mismo experimento en adultos? Mucho menos de esto que estamos viendo aquí. Nuevamente, el efecto tóxico en este caso, ya no el reforzante lindo del alcohol, es más importante en adolescentes que en adultos. Pero esto es... Una buena pregunta sería, bueno, ¿puedo utilizar esto para una campaña preventiva? Haciéndolo un poco más simple que esto, ¿no? Pero puedo decir, el alcohol mata neuronas y pongo una... Sería una alternativa preventiva, ¿no? Más adelante vamos a ver si hay otras alternativas preventivas que no utilicen este tipo de información muy importante a nivel de investigación básica, de política pública, pero no sé a qué punto esta información de tipo negativa o enfatizando las consecuencias negativas ha resultado positiva. De hecho, gran parte de la investigación indica o pone sus dudas acerca de que enfatizar este tipo de información que puede ser importante para ustedes, en tanto educadores, miembros de equipos de salud, pero no tanto a nivel de la población específica que uno quiere llegar. A su vez, lo que le acabo de mostrar es un cambio muy radical, muy bruto sobre el cerebro. Estamos matando la neurona. ¿Podrá tener efectos más sutiles el consumo de alcohol, pero a la vez importantes? En todo momento nosotros estamos generando cosas en el cerebro, proteínas, para que el cerebro sea más lindo, para que se expanda, para que cambie. Pues bien, hay algunas proteínas que son proadictivas. Si yo tengo más de esa proteína, tengo más posibilidades, por ejemplo, de percibir los efectos reforzantes lindos del alcohol o percibir menos lo aversivo. Es decir, tengo más posibilidades de estar a riesgo. En este trabajo que estamos viendo ahí, lo que hicimos fue darle a ratas adolescentes que tomen alcohol todo el tiempo que quieran durante la adolescencia, tenían todo el tiempo una botella, o solamente tomaban agua. Cortamos el cerebro y miramos esos puntitos negros. Cada puntito negro es una neurona que está expresando una proteína que se llama delta fosB, no importa, pero que promueve, es proadictiva, promueve todos estos perfiles de riesgo que vimos antes. Fíjense la cantidad de neuronas que expresan esa proteína en la ratita, en el cuadrado de arriba, que es el cerebro de una rata que toma alcohol. Esto es el cerebro de una rata que tomó solo agua. Se expresa alguna, no es que la proteína no existe, pero el consumo de alcohol durante la adolescencia, ¡pum!, tira para arriba esta proteína proadictiva. ¿Qué pasa si hago lo mismo con ratas adultas? Ups. Bueno, me quedó solo el de arriba, no sé por qué. Pero está clara la idea de que en los adultos el consumo de alcohol también sube un poco la cantidad de la proteína, pero fíjense la diferencia de negro que hay entre uno y otro. La expresión de esta proteína proadictiva es dramáticamente más elevada si yo consumo alcohol en la adolescencia que en la adultez. ¿Somos ratas los adultos, los adolescentes, los niños? No, somos humanos. ¿Quiere decir esto que se invalidan los resultados de estos trabajos? Hay muchísimas similitudes en el cerebro de los humanos, en el cerebro de la rata, en los sistemas fisiológicos, incluso en algunos elementos de nuestras estructuras sociales. Las ratas también atraviesan por periodos que se asemejan o son reminiscentes de lo que es nuestra adolescencia, en el cual van abandonando la dependencia de los padres, manteniendo consumo independiente, aumentan las interacciones entre sus amiguitos, disminuyen las interacciones con sus padres, van adoptando algunos rasgos de lo que va a ser la vida de rata adulta. Es decir, hay muchos elementos análogos entre estos animales y nosotros, amén de toda la cadena evolutiva que hace que, por ejemplo, estas mismas proteínas que medimos en las ratas estén en los animales. Por lo tanto, lo que yo les digo es que consideren la posibilidad de que el conocimiento extraído de estos modelos animales puede utilizarse para tomar información relevante para otra especie, en este caso la nuestra. Voy a mostrar, vamos a pasar a otra parte aquí.
¿Cuánto estamos de tiempo, chicos? 15 minutos. Todo lo que acabo de mostrar es consumo adultez, consumo adolescente. Pues bien, ya mostré un retoño de cosas que pasan antes de que yo soy adolescente. Este consumo entre los 8 y 12 años que dije yo, 56% de los chicos entre 8 y 12 años de Córdoba Capital consumieron alcohol, al menos un trago. Podemos movernos aún más temprano en la vida y podemos ver qué pasa con la exposición a alcohol directamente en el embarazo. ¿Qué pasa cuando es la mamá la que consume el alcohol en el embarazo? Cuando la mamá consume alcohol en el embarazo, el niño percibe el olor, el sabor del alcohol, también percibe el efecto de intoxicación con el alcohol. Permítame mostrarle rápidamente algunos resultados, primero también en ratita, luego nos vamos a mover algunos datos en humanos, de los efectos que puede tener esto y cómo todo lo que mostré hasta ahora puede a su vez empezar o al menos ser promovido por la exposición al alcohol in útero. Lo que están viendo ahí es un experimento hecho por la doctora Abate, que también es investigadora de CONICET, es también profesora de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué hizo la doctora Abate? Tomó unas ratas que estaban preñadas, a algunas le dio nada y a otras le dio alcohol que estaba saborizado con una cosa tipo eucaliptus, como si le diera un alcohol embebido en licor de menta, llamémosle. Y luego les hizo una cesárea a todas esas ratas, sacó los bichitos, los pequeños ratitas que los están viendo ahí, y los puso en un incubador y los estimuló con un pezón artificial. Al igual que nuestros niños, nuestros bebés, las ratitas tienen un reflejo que van a empezar a tratar de buscar cualquier fuente de estimulación que esté cerca de sus labios. Por lo tanto, se van a prender ese pezón artificial. Y la profesora lo que hizo fue lo siguiente. Primero se fijó si la cantidad de este reflejo, fíjense esto, es el primer reflejo que muestran estos bebés, la primera conducta alimenticia que tienen. Están buscando una conducta, estamos viendo el inicio de la vida. No tenían grandes diferencias normalmente los hijos de la mamá que habían tomado el alcohol con menta o los hijos que no habían tenido nada. Hacían más o menos la misma cantidad de reflejos. Pero se le ocurrió una idea muy interesante a la doctora, que es, al ladito de ellos, en otro grupo, en otras ratas diferentes, puso ese hisopo que estaba ahí y el hisopo tenía olor a menta. Piénselo conceptualmente. El hisopo tenía el mismo olor del alcohol que había recibido algunas de las mamás. ¿Está claro? A las mamás que no habían tenido alcohol, el hisopo no le hizo, a las crías no les hizo nada. Olían el olor del hisopo, ni fu ni fa, y se prendían al pezón artificial. Las crías que su mamá había tenido el alcohol mentolado, cuando olían este mentol o eucaliptus, se prendían totalmente este pezón artificial. Pero fíjense lo que es, cómo sube esa barra roja, sube de 150 a 300. Apenas huelen el olor que está asociado al alcohol in útero, se prenden, la primera conducta alimenticia o de prensión está dramáticamente alterada. ¿Mensaje de esto? Bueno, claramente hay percepción de lo que pasa en el útero. El útero no es una caja negra. El alcohol afecta la conducta de la cría y luego cuando nace reconoce las cosas que pasó antes. ¿Quiere decir esto que después estén alterados? Si no, pues bien, yo podría medir luego cuánto toman alcohol voluntariamente en la vida estas ratitas que estuvieron expuestas al alcohol. Y la respuesta son esos puntos negros que están viendo ahí. Cuanto más altos los puntos negros de los blancos, más las ratitas expuestas al alcohol toman alcohol. Y como ven, solitas ellas, cuando son grandes, toman más alcohol si estuvieron expuestas tempranamente en la vida. Uno también puede mirar cómo está el cerebro de esas ratas. Lo que estamos viendo ahí es una parte del cerebro que se llama área tegmental ventral que procesa los aspectos reforzantes, apetitivos del alcohol. Y cuando le doy alcohol, esa parte del cerebro, este es un trabajo que hicimos nosotros, se prende mucho más en aquellas ratas que estuvieron expuestas al alcohol in útero. Es decir, perciben el olor del alcohol o el olor asociado al alcohol, responden diferente a ello, toman más alcohol y su cerebro reacciona más a la droga. En este caso es cuando son adolescentes. En general,
La gran mayoría de actividad preventiva que ustedes ven acerca del consumo de alcohol en el embarazo se focaliza en el efecto del consumo largo, prolongado y sostenido durante el embarazo, usualmente asociadas a mujeres que lamentablemente tienen problemas con el alcohol. Nada de lo que yo le mostré en ratas tiene que ver con una exposición fuerte. Son algunas pocas exposiciones de la mamá al alcohol. Mucho más probable, mucho más cercano a lo que probablemente sucede en nuestra población de mujeres que a veces está tomando cuando ni siquiera sabe que está embarazada. De hecho, mucho de ese 70 o 55% de consumo intensivo o binge que yo mostré en la población universitaria, la mitad de esas son chicas, y todas en edad gestante. Vuelvo a decir, la gran mayoría de los mensajes preventivos intentan prevenir el efecto grave de la exposición al alcohol, que es el síndrome fetal alcohólico, que efectivamente es una tríada de síntomas y signos que aparecen en el niño: retraso mental, alteraciones craneofaciales. Esto usualmente está asociado a un consumo elevado del alcohol en el embarazo. Puede suceder con cualquier cantidad de alcohol, puede suceder con cualquiera, pero aún cuando el consumo de alcohol no lleve a estos efectos tan terribles, también puede aumentar las posibilidades de consumo elevado posteriormente, como les acabo de mostrar. Y no solamente la posibilidad de exposición en el embarazo es posible desde un punto de vista teórico, en el sentido de medí consumo de alcohol en 2.500 chicas que están en edad gestante, el 55% de ellas tomó 4 o 5 tragos de alcohol al menos una vez, sino que también a otra gente, en este caso son trabajos hechos por un grupo de Mar del Plata, la doctora Cremonti y la doctora López. Fíjense lo que observaron. Estos son datos aquí de Argentina. Aquí agarrando por la ruta 19 nos vamos hasta Santa Fe y encontramos que 641 mujeres que habían dado a luz, de ellas el 14% había cumplido criterios de dependencia del alcohol del CIE-10. Y en otro trabajo vieron que un 75% había consumido alcohol durante el embarazo, en mujeres que no necesariamente tenían alcoholismo. Por lo tanto, todo lo que le acabo de mostrar son daños potenciales que pueden haber sufrido los hijos de esas chicas santafesinas en ese caso. Vamos a finalizar con un mensaje un poco más positivo, en el sentido de, bueno, ¿qué podemos hacer para intervenir sobre todo estos conductas de consumo? Habíamos dicho, capaz una opción sea, te invito a decir no, el alcohol te va a hacer mal, etcétera, etcétera. Es una alternativa posible. Yo viví haciendo eso, haciendo charlas en colegio y diciendo esas cosas, o sea, no es que no lo he hecho. Sin embargo, la literatura indica que no tiene gran efecto esta prevención a partir de los efectos negativos. Veamos otro tipo de posibilidad de intervención. Se conoce que gran parte de cuánto consumimos, no solo los chicos, los grandes, todos, tiene que ver con dos cosas. ¿Cuánto creo yo que consumen? Y no solo alcohol, funciona para marihuana, para cocaína, para tabaco. ¿Cuánto creo yo que consumen aquellos cercanos a mí? ¿Y cuánto creo yo que aquellos cercanos a mí aprueban ese consumo? O aprueban estar intoxicados, o aprueban consumir, manejar bajo el estado del alcohol, tener sexo bajo el estado del alcohol. Conductas, el nivel de aprobación de las conductas y cuánto creo yo que aquella gente lo hace. Eso se denomina técnicamente normas descriptivas y prescriptivas del consumo de sustancias. Hay otros factores asociados que modulan esto, por ejemplo, la percepción de riesgo. ¿Cuánto creo yo que es el riesgo asociado a esa conducta? También lo modula, pero no lo voy a hablar aquí. Focalicémonos en normas sociales descriptivas y prescriptivas. ¿Qué pasa si yo le pregunto a la gente? Yo mido, por ejemplo, en 100 chicos cuánto toman alcohol, ya sean hombres o mujeres, y obtengo el número de la barra negra. En un sábado cualquiera, las mujeres de ese grupo que yo medí, estos son los resultados reales, toman 6 vasos de cerveza. Los chicos toman casi 10. Fíjense que en esta investigación encontramos números muy similares a los que yo les mostré inicialmente. Ahora bien, en esta investigación hicimos algo más. Le preguntamos, ¿cuánto crees vos que toma tu mejor amigo o amiga que está en ese mismo grupo que medimos? ¿Está claro? Cuando le preguntamos eso, me dicen, mi mejor amiga mujer toma 11 vasos de cerveza cada vez que sale. Y si yo soy chico, me preguntan, ¿y tu mejor amigo hombre? Ah, él toma 18 vasos.
¿Ven algo raro ahí? Sería rarísimo que justo le hayamos preguntado que cada uno de los mejores amigos sean de los que están arriba en el extremo de la población. Es decir, hay una diferencia entre lo que consume realmente mi grupo y lo que yo creo que consume. Mi grupo consume 6, 7 vasos de cerveza si yo soy mujer, pero yo creo que consume 11. Y si yo soy hombre, mi grupo cada vez que sale se toma de 8, 9 vasos, pero yo creo que se toman 18. En otras sustancias como marihuana y en chicos del secundario la diferencia es más brutal todavía. El consumo semanal de marihuana en chicos del secundario puede estar entre un 10, 12, 15, 20%. Cuando le preguntas a los chicos te dicen, todos toman, 70% de los chicos toman, fuman en ese caso. Esa diferencia entre la barra gris y la barra negra ahí, o entre este 20 y este 70, esa discrepancia cognitiva entre cuánto consume la gente realmente y cuánto yo creo que consume, es un foco de intervención de los programas basados en normas sociales. Yo puedo medir cuánto consume en un grupo determinado, puedo medir la percepción de ese consumo y luego puedo tratar de reducirlo. ¿Por qué? Porque se sabe que esta brecha funciona como un factor de riesgo, porque yo voy a empezar a acomodar mi propio consumo a cuánto creo que es la conducta normativa del grupo. De esa manera se cambia el afiche del alcohol te mata la neurona, porque lo dijo el doctor Pautasi, a este tipo de afiches. Vos pensaste que tus compañeros tomaban 8, en realidad toman 3, y le pongo un grafiquito. Y este tipo de intervenciones se puede hacer de diversa manera. Lo puedo hacer cara a cara. Puedo tomar un grupo de chicos, soy docente por ejemplo, le pregunto en forma anónima a todos cuánto consumen y después cito a Pedrito y le digo, Pedrito, vos tomás 3 vasos de cerveza y tu grupo toma 5, pero vos creés que toman 10. Y fíjense la diferencia entre el otro abordaje y este. Acá no hago ningún juicio de valor. Le estoy diciendo a la persona cuánto consume ella, cuánto consume el grupo y cuánto cree que está consumiendo. Se puede hacer así, individual, se puede hacer unos pósters de esta manera, en una escuela determinada. Los chicos de esta escuela fuman 2 cigarrillos de marihuana por semana, sin embargo, creen que fuman muchos más. Y se va haciendo, se puede hacer mucho mejor la gramática, por supuesto. También se ha intentado y se está haciendo cosas mucho más sofisticadas con aplicaciones. Yo puedo, cada vez que tomo, anotar cuánto tomo, que estoy tomando alcohol, automáticamente eso va a una base de datos que va cargando toda la muestra y eso va retornando en tiempo real. Se sabe que esto funciona mejor cuanto más cercano a mi grupo de referencia. Si yo soy, mi familia es peruana, por ejemplo, y yo soy mujer, funciona mucho mejor esto para reducir mi nivel de consumo si la norma que me dan no es el consumo promedio de los chicos de Argüello, sino es el consumo promedio de chicas. Y si esas chicas a su vez son de ascendencia, no sé qué dije, peruana, lo que sea, mejor todavía. ¿Está claro? Cuanto más cercana la norma que yo me di al grupo de referencia, sexo, lugar de procedencia, en este caso migración, mejor es el efecto. Esto lo voy a dejar para otro día. Sí, algo que voy cerrando. ¿Es mejor que hagan la previa los chicos? No lo voy a comentar hoy. Los resultados nuestros dicen que no. Que no es una cosa tan intuitiva. Algunos padres consideran que es mejor que consuman en la casa. Les sugiero leer ese paper que hicimos, que sugiere que no. Y con esto finalizo. ¿Qué de todo esto puede servir para informar al sector público, al sector privado? Creo que muchas cosas. Yo me voy a detener sobre una pequeña anécdota. Tomo, ¿cuántos minutos? ¿3 minutos está bien? Hacia fines de octubre, noviembre del año pasado, surge una iniciativa de grabar fuertemente las bebidas con cerveza y otros. Eso disparó unas respuestas muy interesantes de las empresas del sector vitivinícola. Personalmente pude conocer por redes sociales al señor Zucardi. Yo no sabía, uno lee Zucardi, cree que no sé qué es, no, es una persona aparentemente, una familia que produce vinos. Y esta gente se opuso vehementemente y tuvo amplio acceso en los medios de comunicación,
cosa que los científicos no tuvimos para responder lo que dijimos nosotros, y entre otras cosas decían que era aberrante el aumento del impuesto al vino. Este señor Federici dijo, por ejemplo, que una de las razones que estaba mal el impuesto era que estaba probado que el vino es saludable. Amerita responder un poco de esto, no lo pude hacer en los medios en ese momento, pero lo podemos hacer ahora. ¿Qué podemos responder a algunos de estos elementos? Utilizando cosas que hemos visto aquí en esta hora. Primero, que el aumento del precio de la bebida, no lo comenté hoy yo, es una de las medidas recomendadas por la OMS para disminuir el consumo de alcohol. Entiendo que el próximo expositor va a hablar de esto, pero el consenso, hay bastante discusión acerca de si el consumo de vino, porque las otras bebidas no, de vino, en alguna cantidad mejora la salud. Pero si lo hace es en cantidades muy bajas, un vaso. Algunos dicen 2 para los hombres, pero por día, y con abstinencia, es decir, con días de sin consumo. Y yo les acabo de mostrar es que las prácticas reales de consumo de la población argentina no tienen nada que ver con esas recomendaciones saludables que harían que la recomendación del empresario vitivinícola sea real. En un sábado cualquiera dijimos cuánto tomaban, un 80% de los chicos tomaban entre 5 a 10 vasos. No existe. No hay prácticas saludables, al menos en ese grupo de población que o casualmente es el mismo al que ellos apuntan en sus esfuerzos comerciales y de publicidad. Uno diría, bueno, ok, démosle a esta gente la chance de autorregularse. Pueden autorregularse en su venta, pueden autorregularse en su publicidad, ¿no? ¿Por qué no? Pues bien, hay gente que ya estuvo estudiando. Los científicos trabajamos desde las personas, los humanos con las ratas, y también trabajamos con las publicidades. Lo que estamos viendo ahí es un trabajo hecho por gente muy famosa. Maristela Mosteiro es de las personas de la OMS más importantes en relación a temas de alcohol. Evaluaron cómo eran las publicidades de bebidas alcohólicas durante la Copa del Mundo, no la actual, sino la anterior de Brasil. En cada uno de los países, en Argentina, en Brasil, en España, vieron si cumplían no las normas de los científicos, las propias normas de autorregulación de la industria. La industria vitivinícola tiene autorregulación por escrito de cómo deberían ser las publicidades. Por ejemplo, las publicidades no deberían incluir a menores o a gente que se parezca a un menor, que parezca un niño. No deberían relacionar el consumo de alcohol con mayor capacidad de tener éxito sexual. Esos son algunos de los criterios de autorregulación que se impone en la industria, no que nosotros les decimos. Los resultados dicen que, por ejemplo, en Brasil, el 100% de las publicidades violaba la autorregulación. En México, el 73% de las publicidades violaba la autorregulación. No voy a dar la conclusión porque creo que es autoevidente, ¿no?, de lo que estoy diciendo. La conclusión que yo quiero decir es que capaz haya llegado la hora, no solo de poner impuestos sobre estos productos, sino también de imponer una fuerte regulación social y legislativa similar a la que en este momento hemos aplicado sobre el tabaco y que es un claro ejemplo de éxito. Es un claro ejemplo que la alianza de científicos, educadores y la fuerza del Estado para regular el mercado tiene efectos positivos sobre la salud de todos. Un aplauso para el doctor Ricardo Pautasi, que además de ser un gran investigador y un gran docente, como ustedes habrán visto, es un gran amigo y he tenido el placer de trabajar en algunos proyectos junto a Ricardo y al equipo también de la doctora Pilati. Tenemos tiempo para hacer 2 preguntas, en el caso de que existan, y después vamos a pasar al coffee break. Va a durar unos 15, 20 minutos y después retomamos con el doctor Fields, que ha venido de Uruguay para acompañarnos el día de hoy. En relación a lo que decía Ricardo, me permito hacer una connotación. Hay un artículo que escribió el doctor Gigena Parker, del cual también participo en la revista Alcohología, que se llama Alcohol, un commodity no ordinario. Es interesante que también lo puedan ver, va en línea de las conclusiones del doctor Pautasi. ¿Preguntas?
¿hay algún estudio que se haya hecho con respecto a ese permiso que dan los padres a estas salidas tempranas también con respecto al consumo del alcohol? Alguna de las slides que pasé al final era acerca del rol de la conducta paterna. No conozco particularmente lo que me decís, permisos para salidas. Sin embargo, el monitoreo paterno, es decir, en qué medida los padres tienen acceso, conocimiento acerca de dónde está y con quién está, que es más o menos lo que me estás diciendo, efectivamente tiene un potente efecto reductor sobre las conductas de consumo de alcohol. No solo eso, el uso de alcohol de los padres, cuánto consumen, bueno, que también lo mostré, también tiene un efecto directo. ¿Sobre qué puntualmente? Sobre las expectativas que tienen de los niños y adolescentes del consumo de alcohol. Aún cuando no hablen con los padres, si ven que los padres consumen alcohol, se sabe que aquellos niños que ven a los padres consumiendo creen que el alcohol les va a facilitar, por ejemplo, estar mejor de ánimo, o les va a facilitar acercarse, si son un chico a una chica, para hablarle, o un niño a una niña, facilitar sus interacciones sociales, mejora ese tipo de cosas. Y retomo de nuevo lo que me preguntaste. No conozco puntualmente lo de las salidas, pero el concepto de monitoreo tiene este efecto protectivo, y con esto finalizo la respuesta. Interesantemente, la autovaloración de los niños o adolescentes respecto a los padres, cuán buenos padres creen que son, no es peor cuando los padres hacen monitoreo, es igual o mejor. Adelante, claro. Gracias. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola. Te quería consultar sobre la proteína delta fosfate. ¿Dónde estamos? Que no. Tata. Sí. Si tenía alguna interacción con la generación de nuevas interacciones entre las neuronas o fortalecía el circuito de recompensa en algún sentido. No me quise extender sobre la neurobiología esa. Por mucho tiempo se consideró la proteína como un marcador ciego, ¿sí?, de adicción. Hay más posibilidad de adicción. En los últimos años se sabe que lo que puede estar haciendo es actuando sobre un circuito que es el sistema opiáceo endógeno de tipo kappa. Hay varios receptores para los opiáceos endógenos, algunos son los que participan, por ejemplo, mediando cuando uno toma un anestésico, pero ese particular que te digo yo, kappa, lo que hace, funciona como una especie de freno sobre los efectos reforzantes de las drogas, ¿está bien? Como un freno natural que uno tiene. Y lo que hace esta proteína es como que lo secuestra, este freno natural. Entonces como que los efectos reforzantes de las drogas quedan como más libres para actuar. Es una promesa de abordaje farmacológico. Eventualmente se pueden generar drogas que trabajen sobre esa vía, drogas terapéuticas, ¿no? Quisiera finalizar con una invitación. Tenemos una actividad de extensión nosotros que se llama Educando al Cerebro, en la cual intentamos llevar este tipo de mensajes desde la ciencia hacia la educación, hacia la gente que hace actividad docente o está en gestión docente, o para interesados en general, que se llama Educando al Cerebro. Hacemos actividades en forma reiterada. La gran mayoría son gratuitas. Últimamente hemos incursionado en el autosustentamiento, cobrando una pequeña entrada en algunos casos. Vamos a tener 2 actividades hacia fin de año. Una que es paga 100 pesos o similar a 300 en Quality, y luego una masiva en Pabellón Argentina, Sala de las Américas, allá por octubre. Son todas este tipo de actividades, transferencia de neurociencia hacia educación. Los invito a que asistan. Vamos al coffee y a las 11 en punto volvemos para seguir con el siguiente disertante.